El Parque Arqueológico de Tipón es uno de los atractivos turísticos más importantes del Cusco. Se encuentra cerca de Oropesa, en la comunidad de Choquepata, a 27 kilómetros al sudeste del Cusco, y cuenta con construcciones incas impresionantes. Además, se encuentra una de las más grandes obras de irrigación de andenes incas y la increíble distribución de los conductos de agua al aire libre. Tipón viene de la palabra quechua timpusca, de tiempo, de hervir. Aquí a mi espaldas está el manante que sale de 7 manantes. De ahí viene, o sea, manera de hervir, de borbotones, de ahí viene el nombre de tiempo, de ahí la palabra quechua timpusca, de ahí se castellanizó y se volvió Tipón. El Parque Arqueológico de Tipón tiene 239 hectáreas. Al interior de eso tenemos 18 sitios arqueológicos, ¿no? Entonces está Sincuna Cancha, Intihuatana, de donde viene Pucara Alto, Iglesia Chay, Iglesia Raqui, Inca Cancha y así. Lo que estamos viendo es el sistema hidráulico, lo más perfecto. Todo el año tenemos la misma cantidad de agua que fluye para la parte central, pero en la parte alta que viene más o menos casi de 4 o 5 kilómetros, estamos hablando de la captación al pie del Pachachán del río Pucara y del manante. Hay un manante que surge y ahí captan los incas para traer por el gran acueducto, pasa por llega a Intihuatana y llega a bajar por esta parte alta para dar al sector de Patabamba. Y es la parte alta, y para que la parte central de acá de este andén, del 12 andén, empiecen a captar agua, y para la distribución para toda la parte baja. O sea, está bien estudiado y bien distribuido el agua, que a cada andén no le faltaba agua. Bien, este Tipón tiene varios sectores. Dentro de ellos están, por ejemplo, internamente tenemos, ¿no?, en los templos, el templo principal, los templos secundarios del agua, el sistema de andenerías, y en el fondo, en la parte sur, tenemos el Sincuna Cancha, que tiene forma así de tambor. Estamos viendo desde acá. A este lado, ¿no?, en la quebrada, detrás de este cerro, detrás del Intihuatana, ¿no?, tenemos Parajmayo, que habían sido también dedicados al culto al agua, porque allí hay bastante arquitectura fina. Ahora, dentro de eso, del otro sector tenemos al Intihuatana, que es otro poblado en el cual también existen muchos canales, muchas vertientes, vertientes de agua. Ahora, llegando al caso de Pucara, este también es un sitio, es una ciudad sacra, sagrada. Posiblemente este Pucara esté más dedicado más bien al culto al gran Pachatuzán, porque las ciudades inca que he mencionado, como Machu Picchu, como Raxi, ¿no?, y entre otros, están construidos en medio de sus deidades, de sus apus. Es en uno de los sectores del Parque Arqueológico de Tipón, denominado Pucara, que ha sido íntegramente restaurado por los profesionales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, donde se ha realizado un importante trabajo de recuperación e investigación arqueológica que será entregado próximamente para su puesta en valor y que los visitantes nacionales y extranjeros puedan conocer este importante centro arqueológico. Ahora lo que se llama el Pucara Alto se encontraba en pésimas condiciones. Uno, se encontraban muros pandeados, andenes pandeados, derruidos. La muralla estaba a punto de colapsar. Se encontraba en la muralla, por ejemplo, algunas fisuras de 10 centímetros de ancho, por lo menos, ¿no? Entonces se encontraban los muros, pues, en proceso de colapsamiento ya, por la gran cantidad de agua que tenía en esta parte. ¿Por qué? En este sector de Pucara Alto, cuando vino el 2009-2010, por ejemplo, había gran plantación de varios productos, alfalfa, habas, papa, una serie de productos, pero lamentablemente la gente acá de Patabamba utilizaba el agua comúnmente, entonces ha remojado todas las estructuras, sea de los andenes, sea de los recintos, todo eso, y eso contribuyó, pues, ¿para qué? Para que colapsen las estructuras. Entonces ahí vino lo que se llama la Oficina de Estudios y Proyectos, y se comenzó a hacer el proyecto de restauración puesta en valor, para hacer toda la restauración de todo el área del sector Pucara Alto, incluido la muralla, todo eso, ¿no?, y los andenes, los 43 andenes. Entonces se hizo y se aprobó todo esto y se comenzó con el trabajo el año del 2013, ¿no?
Y haciendo un total, el presupuesto total del proyecto es más o menos 8.309.000 soles, que se está ejecutando aproximadamente en 5 años. Y tenemos todos los componentes. Está el componente de infraestructura, investigación arqueológica, paisaje cultural y sensibilización, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar, comenzar de las partes bajas hacia la parte alta, porque creo que como estamos en una pendiente, no podemos comenzar de cualquier sitio en este sector. Tenemos que comenzar desde las partes bajas para trabajarlo mejor. Los incas, por ejemplo, ¿cómo han comenzado a trabajar todo lo que son las andenerías? De las partes bajas hacia la parte alta. Gran parte de los andenes, si nosotros vemos, primeramente ha sido construida la muralla y posteriormente ha sido construidos los andenes, incluidos los recintos, ¿no? Encontramos algunas estructuras a nivel de muro y cimiento que han colapsado. Ya, primeramente hacemos el trabajo de investigación arqueológica y posteriormente, luego que hagan la investigación arqueológica, nosotros entramos a hacer el trabajo de restauración y puesta en valor. ¿En qué consiste? Consiste en el trabajo de, primeramente, como les digo, entre el trabajo de investigación arqueológica. Nos da la información, todo eso de investigación, los datos arqueológicos nos dan. En base a eso, nosotros vamos al campo y corroboramos. Lo que hacemos primero es un registro total del andén a intervenir, de la estructura a intervenir. Hacemos un registro fotográfico, gráfico, ¿no es cierto?, de la estructura, y posteriormente se va a ver, se hace como una especie de un diagnóstico de la estructura, ¿no es cierto? Y posteriormente ahí lo que se hace es verificar qué sectores están pandeados y qué sectores no necesitan ya hacer una recomposición y qué sectores necesitan hacer recompuestos. Entonces analizamos la estructura y quedamos, ¿no?, en qué sectores que están totalmente dañados y otros sectores que no están dañados. Entonces solamente agarramos, hacemos la restitución o recomposición de las estructuras que están un poco ya dañadas totalmente y están a punto de colapsar o los que ya han colapsado. Entonces hacemos la recomposición y en algunos casos hacemos la restitución. ¿Para qué? Para estabilizar también el terreno, porque existen fuerzas horizontales, de tal forma cuando llueva todo eso va a arrastrar el terreno y esto va a ayudar a colapsar. Entonces tenemos que cuidar esas fuerzas horizontales, ¿no?, para que no empujen a la estructura de los andenes. La muralla lo han construido los incas. ¿Por qué le voy a decir? Primero hemos encontrado los canales, ¿no es cierto? Esos canales, canal camino, ¿no es cierto? Esos canales caminos sirve de tránsito para llevar los elementos líticos. ¿Para qué? Para construir la muralla y los andenes. 1. 2. Dentro de la muralla, en el núcleo de la muralla, se han encontrado contextos incas se han encontrado. Entonces, ¿qué más que hemos encontrado contextos? Vamos a decir que es de otra época, no, es de la época inca. Y esto está coincidiendo más o menos con la construcción de la andenería. Ahora, con respecto a la muralla, tiene más o menos un ancho de 4 metros de ancho, ¿ya? Y tiene un alto de 8 a 10 metros, lo que vemos ahorita en original. Así como les decía anteriormente, estaba fisurada en gran parte, ya, porque los elementos líticos, a veces por los incas han construido con bases de afloramientos rocosos. Esos afloramientos rocosos son en unos casos de arenisca. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, la erosión ha ido destrozando, ha ido socavando todo esto. En un tiempo ha colapsado las rocas sueltas y la muralla. Entonces al final, ¿qué hemos hecho nosotros? La muralla está a punto de colapsar. Entonces no hemos desarmado nada de la muralla, lo que hemos hecho en la parte baja es estabilización de taludes. Ya tal como hacen la estabilización en la construcción de carreteras, todo igual, pero en un sitio arqueológico, ¿no es cierto? Entonces hemos traído a un estructuralista, ¿no es cierto?, un especialista, de qué forma vamos a hacer. Nos dio la respuesta, háganlo de esta forma. Entonces comenzamos a construir nuestros muros de contención desde la parte baja, de tal forma que la muralla esté asentado por algo firme, y garantizamos la estabilidad a través del tiempo.
Eso es lo que hicimos. Entonces hemos hecho una especie de calzaduras, todo eso, una restitución en la cara exterior de la muralla. Hemos armado, así como arman los arquitectos, así como trabajan los... Yo soy arqueólogo, ¿no? Así como los arquitectos trabajan en castillos, hemos armado castillos en la parte exterior de la muralla. Rampas, hemos construido rampas de madera. ¿Para qué? Para el traslado del material, para el cuidado también del personal obrero, ¿no? Y hemos tenido mucho cuidado y ahora en gran parte ya estamos llegando a un 88 a 89% de avance. Nos queda una mínima cantidad nada más. El mortero de la muralla ya consta pues de arcilla roja mezclada con paja. Ahora, los andenes incas que vemos también tiene arcilla roja mezclada con paja. Por eso son similares los andenes con la muralla. Otro dato más. En la cara interna de la muralla se han encontrado gran cantidad de recintos, pero esos recintos pequeños, a manera de chozas. En los pisos se han encontrado cerámica inca, un montón, en gran cantidad, ¿no es cierto? Y algunos recintos también están amarrados con la muralla. Y esas rampas que le digo también, ¿no es cierto?, para el trasladar los elementos líticos hacia la muralla, también existe un amarre con la muralla. O sea, es como una manera de arriostre, ¿no?, desde las partes bajas hasta la parte alta, ¿no es cierto? Debajo de estos andenes, debajo de las plataformas, existe una ocupación del intermedio tardío. Nosotros los arqueólogos llamamos de esa forma, pero es más denominado, se lo denomina de mejor forma los quilque y los luque. ¿Por qué? Se han hecho excavaciones desde el 2014, 15, 16, 17, 18 ¿ya? Y 19 se están haciendo las excavaciones. Entonces está comprobándose que efectivamente debajo de estas plataformas, debajo de los recintos, existen sí estructuras a nivel de cimiento. Pequeñas estructuras de recintos posiblemente, patios empedrados se encuentra, pero de la época pre-inca. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de los incas sí había una ocupación en el intermedio tardío. Entonces, sobre estas construcciones, los incas vienen y hacen su construcción, ¿no?, tal como vemos los andenes. Que ya nos falta poco para concluir y está propuesto para que el mes de julio de este año ya se inaugure o se entregue la obra, ¿no? Y ya en gran parte nos falta solamente en los andenes 43, 44, tratamiento de pisos, ¿no? Señalética nos falta un poco, señalética o paneles informativos, es lo que nos falta. Y falta hacer un plano, levantamiento topográfico de todas las estructuras que se han encontrado, ¿no? Y para hacer, o sea, necesitamos, simplemente nos queda casi 3 meses de ejecución nada más, 2 meses y medio, algo así. Y ya luego tenemos que entregar la obra, ¿no? ¿Qué eran realmente los de Pucar Alto? ¿Qué actividades realizaban, por ejemplo? Tienen la parte principal, que es su templo, podríamos decir. ¿Ya? ¿Y dónde vivía la gente? En la parte interior, pegado hacia la muralla. Hay varios recintos, como ve usted, mire. ¿Ya? En todo el borde de la muralla vivían en pequeñas chozas. Ahí vivían la gente común y corriente. Y seguramente acá vivían, en la zona urbana, vivían pero los sacerdotes, ¿no es cierto? Pero ¿qué trabajo realizaban? Eran multifuncional. Al final se dedicaban primeramente, quizás la labor más grande que tenían es la agricultura. Segundo, la ganadería. Hemos encontrado corrales en la parte alta y antiguamente había callamas. Pero ahora ya la gente ya no tiene las llamas ahí en su poder. Y luego también hemos encontrado talleres de cerámica. Elaboraban cerámica. Sacaban de acá mismo la arcilla, ¿no es cierto?, de tipón. Entonces eran productores de cerámica. Hemos encontrado los tintes, hemos encontrado los alisadores, hemos encontrado la cerámica en cuero. O sea, eso quiere decir la arcilla todavía sin tratar, todavía, ¿no es cierto? Hemos encontrado los tintes, también hemos encontrado hay unos batanes para moler, también hemos encontrado. Cerámica recochadas de la quema que han hecho en la época inca, también se han encontrado. Entonces estaba todo completo acá en lo que es Tipón Pucar Alto. Entonces tenían, como quien dice, tenían la producción de lo que es los productos agrícolas, ¿no es cierto? Y se puede notar acá en los andenes, por ejemplo, en cada nivel, en cada plataforma, hay pues una concentración de temperatura, microclimas. Entonces se supone que en cada andén había una serie de productos, por ejemplo, ya desde las partes bajas hasta la parte alta. Porque generalmente acá es
una zona papera, por ejemplo, tiene bastante cantidad de papa. Si nosotros vemos alrededores de Tipón, hay gran cantidad de andenerías, son normalmente rústicas, es un pircado común sin mortero, pero son andenerías que han hecho los incas, y hay gran cantidad, actualmente producen gran cantidad de papa, en las partes bajas producen gran cantidad de maíz, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco continúa trabajando con el fin de conservar el patrimonio arqueológico de la región y promover el desarrollo del Cusco.